Primera carta a los Corintios 3, 19. Dice así la palabra de Dios. Porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios. Porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque vuestras son todas las cosas. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Amén. Amén. Amén, hermanos. La última vez que prediqué, hace 15 días, hablábamos de que los creyentes tenemos la mente de Cristo, como está ahí en 1 Corintios 2, 16, que dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos entendida la mente de Cristo. Amén. Así, mis hermanos, que de ese capítulo de 1 Corintios 2 podemos inferir que así como aprendemos de Cristo, también enseñamos de Cristo. Mire, capítulo 2, 1 Corintios 2, 13. Lo cual también hablamos no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces dice ahí, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es como lo que Dios revela de manera espiritual, así también el creyente lo debe de enseñar de forma espiritual, porque Dios se lo enseña por el Espíritu. Amén. Como dice ahí, capítulo, ahí mismo en el versículo 9 y 10, según 1 Corintios 2, 9 y 10 dice: antes, como está escrito, ni ojo vio, ni oído oyó, ni en corazón de hombre subió lo que Dios preparó para los que le aman. Empero Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. Entonces, mire que Dios nos reveló eso, esa sabiduría, de manera espiritual. Amén. Dios nos lo reveló por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo comprende, aún las profundidades de Dios. Entonces Dios nos lo enseña de manera espiritual. Dios nos lo enseña de manera espiritual, y así también nosotros deberíamos de enseñarlo a otros de manera espiritual, no de manera carnal. Porque después dice el versículo 12: y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado de gracia. Y ahí venía una pregunta, y es: ¿sí conocemos lo que Dios nos ha dado? Amén. ¿Sí sabemos qué es lo que Dios nos ha dado de gracia o no lo sabemos? ¿Sí sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas o no la sabemos? Dios nos la regaló de forma espiritual, nos lo enseña de manera espiritual, y deberíamos de saberlo. Y así como Dios nos lo enseña de manera espiritual, nosotros debemos de darlo a los demás también de forma espiritual. Por eso dice el versículo 13: lo cual también hablamos, podría ser enseñamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino en las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, lo recibimos espiritualmente y lo enseñamos espiritualmente. No podemos recibirlo carnalmente, enseñarlo espiritualmente, ni recibirlo espiritualmente, enseñarlo carnalmente. Debemos de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Por eso, hermanos, en este mundo, toda la sabiduría que tengamos sobre este mundo y sobre esta tierra tiene un trasfondo espiritual. Y como
Como dice 2 Corintios, quiero vaya un momentico, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16, dice, segunda carta a los Corintios 5, 16. De manera que nosotros de aquí adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ahora empero ya no le conocemos más. O sea, aún al mismo Jesucristo. Si le conoció fue en la carne, si le conoció solamente como un hombre que caminaba y que enseñaba y no lo veía de manera espiritual, pues ya al día de hoy tendría que verlo de manera espiritual. Porque no era solamente como un profeta político, ¿cierto? Un revolucionario político caminando en la calle hablando de política. No, hay que verlo de manera espiritual, aún al mismo Cristo. Y a todo lo que nosotros podamos mirar, observar, pensar de este mundo, tiene un trasfondo espiritual. Pero eso lo debe entender es la iglesia del Señor Jesucristo. Eso no lo entiende el mundo que no esté en lo espiritual. El mundo que no está espiritual está viendo todas las cosas de manera carnal. Amén. La gente que no ha tomado una decisión por Cristo está viendo todo de manera carnal, física. El mundo cristiano, los cristianos, deberíamos de entender ese trasfondo espiritual. Así que esa es la verdadera sabiduría. La sabiduría sobre la que descansamos. No la sabiduría de este mundo que puede ser muy atractiva, pero al mismo tiempo destructora. Los sabios de este mundo están atrapados o viven atrapados, prendidos, como dice ahí, en su propia sabiduría. Como dice el texto que leímos al principio, 3, versículo 19. 1 Corintios 3, 19. Porque la sabiduría de este mundo insensatez es para con Dios, porque escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, Él a los sabios los enreda en su propia sabiduría, en sus propias ideas. Ellos mismos se van enredando porque Dios los entrega a esa sabiduría carnal, no espiritual, y terminan enredándose. Esta semana leía sobre la discusión que hay sobre aquellos que naciendo hombres se sienten mujeres y viceversa, aquellas que naciendo mujeres se sienten hombres. Y eso ha llegado a tal punto, esa discusión entre algunos teóricos, que ya se está discutiendo si es ético hormonar a los niños o dar hormonas femeninas a los niños porque los padres piensan que van a ser homosexuales. Entonces, si desde niños se les podría dar algún tipo de ayuda hormonal para que cuando crezcan ya ellos se sientan o piensen que son mujeres. Y entonces las feministas más radicales dicen que eso no se puede hacer porque ellas son mujeres, es porque tienen órganos sexuales y reproductivos de mujer. Entonces que por eso, ¿cómo es posible que le vayan a dar hormonas a una niña para que se crea hombre? Pero la comunidad transexual cree que sí se podría dar hormonas a un niño para que se crea mujer o para que se crea hombre. Y entonces, imagínense, hay una discusión entre la comunidad feminista radical y la comunidad transexual. Están enredados en sus propias sabidurías. Dios prende, Dios enreda el mismo conocimiento humano. Dios lo enreda. Y ellos ya entre ellos mismos están enredados. Y están peleando sobre ese asunto. Eso es lo que dice la Biblia. Él prende a los sabios en la astucia de él. Ahora, si el Señor no viene pronto, posiblemente a los pastores dentro de 20 años les va a tocar lidiar con este asunto. Van a llegar jóvenes o personas que les van a decir: es que yo desde niño recibí hormonas para ser mujer. Y esta va a ser una lidia que va a tener el pastor o los futuros pastores. O yo desde niña recibí hormonas para ser como un hombre. Bueno,
Espero que no me toque mucho a mí eso. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Él prende a los sabios. Él enreda. Dios enreda. El mismo mundo se empieza a enredar. Porque empieza a olvidar a Dios. Por eso Él dice, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y esto es una referencia a Job capítulo 5. Un hermoso pasaje que nos habla de la insensatez de la sabiduría humana. Job capítulo 5. Y vaya a leer el versículo 8 al 16. Job 5, 8 al 16, ¿qué dice? Ciertamente yo buscaría a Dios y depositaría en Él mis negocios, el cual hace grandes cosas, que no hay quien las comprenda, y maravillas que no tienen cuenta, que da la lluvia sobre la haz de la tierra y envía las aguas sobre las haces de las plazas, que pone los humildes en alturas y los enlutados son levantados a salud, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en su astucia y el consejo de los perversos es entontecido. De día se topan con tinieblas y en mitad del día andan a tiento como en la noche. Libra de la espada al pobre, de la boca de los impíos y de la mano violenta. Que es esperanza al menesteroso, la iniquidad cerró su boca. Entonces, como dice al principio, ciertamente yo prefiero mejor buscar a Dios y depositar en Él mis negocios. Amén. Yo prefiero más bien que estar pensando si hormonar o no hormonar, buscar a Dios y poner en Él mis negocios. No entontecerme con toda esta sabiduría que al fin y al cabo están siendo prendidos, enredados en eso. Prender los sabios en su astucia. Esta es una palabra que me ha traído muchas reflexiones. Por mucho que uno estudie y comprenda la sociedad y comprenda al hombre y la mente del hombre, también cada vez que más se comprende eso, se nota que el hombre empieza a estar enredado en sus propios pensamientos. La propia sabiduría del hombre es un lazo para él mismo. No es malo aprender, no es malo comprender, pero es necesario siempre tener a Dios en nuestra sabiduría. Nuestro conocimiento no puede ir en contra de Dios. Algunos pensaban, y todavía piensan, que Dios no tiene por qué meterse en la vida del hombre. Que Dios no tiene por qué meterse en la vida de nadie. Algunos pensaban y todavía lo piensan. O que Dios está por allá tan ocupado. Dios está tan ocupado, tan enredado, que Él no se va a meter en eso. Y algunos todavía lo ven de esa manera. Mire Job 22. Job capítulo 22. Job 22, 13. Amén. Amén. Job 22, 13. Dirás pues, ¿qué sabe Dios? ¿Sí? ¿Qué sabe Dios? Dirás pues, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará por el medio de la oscuridad? Porque ellos pedían, Dios está allá arriba, no le interesa lo que pase acá. Él está por allá, tranquilo, paseándose. ¿Él por qué le va a importar qué está pasando aquí en este mundo? Y eso es lo que está diciendo ahí. Dirás pues, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará por el medio de la oscuridad? Las nubes son su escondedero y no ve. Es como quien dice, Dios mira y como las nubes lo tapan, Él no ve. Algo así, ¿cierto? Él mira a ver y las nubes lo están tapando, entonces no ve lo que pasa. Él no ve. Y no ve y por el cerco del cielo se pasea. No, Dios está tranquilo, paseándose. ¿Para qué se va a meter en todos los problemas que están ocurriendo en este mundo? Déjelo a Él tranquilo. Déjelo a Él allá. ¿Para qué Dios se va a meter en todos estos problemas? Mira lo que dice ahí. ¿Quieres tú, versículo 15, quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los varones perversos? Eso, hermanos, es la senda antigua de los varones perversos. Hombres que dicen,
¿Qué sabe Dios? Él está muy ocupado allá arriba para meterse en nuestros problemas. ¿Qué le importa a Dios? Él está ya tranquilo y nos pone a nosotros a que decidamos. Vamos a decir, hermanos, que en cierto sentido yo creo eso. Dios nos pone a nosotros a escoger, pero Él sigue en control del mundo. Amén. Dios nos da cierta libertad para que nosotros hagamos o no hagamos, pero el temor de Dios nunca puede faltar en nosotros. El hombre no puede, no debe despojarse de Dios, pero algunas veces, como en este caso, el hombre deja de orar, deja de buscar a Dios, deja de invocar a Dios, deja de tener temor de Dios y empieza a despojarse de la omnisciencia y de la omnipresencia de Dios. Y entonces dice, Dios está tranquilo en el cielo, no va a estar viendo todo lo que hacemos, no le va a importar todo lo que hagamos. Dios está relajado allá. ¿A qué le importa si usted va por allí o va por allá o hace tal cosa? No le importa, déjelo tranquilo. Esa forma de hablar, esa manera de decir las cosas es la senda antigua de los hombres perversos. Eso es lo que ellos decían. Dios está espaciando en el cielo, no tiene que venir a meterse acá. Esa es la forma de hablar, la senda antigua del hombre perverso, del hombre malvado. Cae el hombre en una sabiduría sin Dios, cae el hombre en su propia sabiduría y en sus propios pensamientos. Cree el hombre en discursos utópicos que le prometen una vida fascinante. Cree el hombre en discursos políticos que le prometen un paraíso en la tierra. Cree el hombre en discursos de poder que le prometen que va a tener todo lo que quiera. Sin embargo, cualquier esfuerzo y cualquier sabiduría sin Dios, oiga lo que digo, hermano, cualquier esfuerzo y cualquier sabiduría sin Dios es la senda antigua de los hombres perversos. Esa pregunta se la hicieron a Job. ¿Quieres tú guardar la senda antigua de los hombres perversos? Y esa pregunta la podríamos seguir haciendo en el día de hoy de diferentes maneras. ¿Quieres tú seguir enriqueciéndote sin Dios? ¿Quieres tú seguir acumulando sin Dios? ¿Quieres tú tener una vida familiar donde ni siquiera se haga una oración? ¿Quieres tú vivir una vida intelectual sacando a Dios de tu conocimiento? ¿Quieres tú criar a tus hijos sin mencionar la salvación que Cristo Jesús pagó por el mundo? ¿Quieres tú cultivar amistades, pero que en tus diálogos ni se mencione a Dios, ni se mencione la vida cristiana? Bueno, usted sabrá qué quiere hacer, pero según la Biblia, esa es la sabiduría de este mundo, que termina por apartar a Dios de todo conocimiento. Un muy buen amigo cristiano que tengo, hermanos, cristiano, que incluso ha venido a esta iglesia, un buen amigo, de vez en cuando lo llamo, lo escribo. Él estaba trabajando con el gobierno que pasó, no sé ahora si estará en trabajo, posible, no sé. Pero él trabajó hace años con el alcalde, con uno de los alcaldes de Medellín. Y el hombre bien creyente. Y me contaba que un día fue a visitar a una de esas personas de las más importantes de la alcaldía de Medellín, de esa alcaldía, que no voy a decir cuál era. Y fue a visitarla porque esa persona estaba muy enferma, casi muriendo. Y dice ese amigo mío que cuando él entró a la casa de esa mujer y ella lo vio, ella le dijo: si vienes con tu Dios, si vienes a hablarme de tu Jesús, mejor te vas de mi casa. ¿Esa es la vida que usted quiere seguir? ¿Esa es la vida que usted quiere seguir? ¿Esa es la vida que usted quiere tener? La senda antigua de los hombres perversos. Es su decisión. Es su decisión. Pero déjeme decirle que eso traerá confusión. Por eso dice 1 Corintios 3:19, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esa misma sabiduría que no quiere tener a Dios en su conocimiento es una trampa. Esa misma sabiduría que se olvida del temor de Dios es una red. Esa misma sabiduría que se burla de los cristianos
es un fraude en el que caerán aquellos que no quieren persuadirse de que hay un poder más alto que el poder que ellos tienen. Es una trampa en la que se enredan esos que piensan que no hay una fuerza más grande que la fuerza que ellos tienen. Esa sabiduría es maleza en la que se enredan aquellas que piensan que el mejor consuelo es el que ellos mismos pueden darse, o el mejor consuelo es el que sus amigos pueden darle. Eso es una red, es una trampa. Esa sabiduría es una trampa para aquellos que piensan que el mejor amigo es el que ellos pueden conseguir, y no Dios. Dios prende a los sabios en su propia sabiduría. Mire Isaías 19. Le damos la gloria a Dios, hermanos. Amén. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria a Dios. Isaías 19. Bendito sea el Señor. Isaías 19, versículo 11. Gloria a Dios. Isaías 19, 11. Ciertamente son insensatos los príncipes de Zoán. El consejo de los prudentes consejeros de Faraón se ha desvanecido. ¿Cómo diréis por Faraón: yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora aquellos tus prudentes? Dígante ahora y hágante saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Desvanecidos sean los príncipes de Zoán, engañando sean los príncipes de Nob. Engañaron a Egipto, las esquinas de sus familias. Jehová mezcló su espíritu de perversidades en medio de él, e hicieron errar a Egipto en toda su obra, como hierra el borracho en su vómito. Así es la sabiduría sin Dios, como el borracho en su vómito. Amén. Amén, hay que decirlo así, amén. Así es la sabiduría sin Dios, como el borracho dando vueltas sobre su vómito. Hermanos, los hijos de estos sabios de Egipto no podrían recordarlos como sabios. Los hijos de muchos líderes políticos, religiosos, académicos, empresariales y familiares no podrán recordar a sus padres o a sus madres como sabios. Estas personas que se fueron contra Dios, como dice Romanos 1:28, decidieron no incluir a Dios en su conocimiento, y por eso Dios los entregó ¿a qué? A un perverso entendimiento. ¿Los entregó a qué? A un perverso entendimiento. Romanos 1:28. ¿Y qué es eso? 1:18. ¿Y qué es eso? El perverso entendimiento, ¿qué es? La senda antigua de los hombres perversos, los que no quieren incluir a Dios en su conocimiento. Ese es el perverso entendimiento. Los que dicen: deje a Dios tranquilo, que Él se está paseando por allá, no tiene que invocar tanto a Dios. Vean lo que Dios me dio. No, eso no se lo dio Dios, se lo dio usted trabajando. Usted está siguiendo la senda antigua de los hombres perversos. ¿Qué hay que estar hablando? Yo sé. Amén. Vean lo que Dios me bendijo de la bendición. ¿Cuál bendición de Dios? Eso es usted que ha hecho esas cosas. Usted está siguiendo la senda antigua del hombre perverso. Amén. Yo no sé si le tienen que decir así, de pronto no va a entender, ¿cierto? No va a entender. No va a saber muy bien. Pero eso es. No quiere tener a Dios. No le interesa tener a Dios en su conocimiento, ni en sus emociones, en nada. El ser humano, cuando no incluye a Dios en su conocimiento, cuando el ser humano deja atrás la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, entonces en sus propios deseos incluye hombres, incluye mujeres, incluye objetos, incluye cosas. Pero piense en esto, mi hermano, piense en esto, mi amigo, usted que está escuchando. Considere esto. Casi ninguna cosa importante en la que usted piensa tiene solución. Amén. Amén. Casi ninguna cosa importante en la que usted piensa buscando una solución tiene solución. Y usted empieza a pensar y a pensar y a pensar, y cada día se va enredando más. Considere esto. Casi ninguna cosa de esas usted la puede resolver. Todo lo que usted desea, inmediatamente lo tiene
Cuando lo tiene, ya pierde algo del deseo que tenía. Amén. Usted seguirá deseando y seguirá deseando más y más y más. Y su mente va a divagar de un lado al otro porque sus deseos son infinitos. Y si usted no quiere tener en cuenta a Dios en sus deseos, en su conocimiento, pues lo que va a colmar esos deseos infinitos son cosas finitas. Hombres que son finitos, que se acaban. Mujeres que se acaban, se envejecen. Objetos que se acaban, se destruyen. Lo que va a colmar o a tratar de colmar sus deseos infinitos son cosas finitas. Un hombre, una mujer, un objeto, una cosa, todo es finito y se acaba. Pero mire, sus deseos son infinitos. No tienen límite. Solo lo infinito del ser infinito se adecua al deseo infinito del ser humano. Solo lo infinito del ser infinito. ¿Quién es el ser infinito? Solo lo infinito del ser infinito puede llenar sus deseos infinitos. Así es. El resto nunca se van a colmar. Entonces, mis hermanos, solo Dios puede colmar sus conocimientos, su sabiduría. Por eso el apóstol Pablo recalca en 1 Corintios 3:21. Aleluya. Primera carta a los Corintios 3:21. Le damos la gloria a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Así que ninguno se gloríe ¿en quién? En los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Porque ya en Corinto había unos que decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Se gloriaban en los hombres. Pero ¿qué dice él en 3:7? Así que ni el que planta es algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Amén. Así, hermanos, otros podrán decir hoy: yo soy de Fabio, yo soy de Henry, yo soy de Romana, ¡ay, ay, ay! Yo soy de Luis, ¡ay, ay, ay! Yo soy de la iglesia bautista, yo soy pentecostal, yo soy católico, apostólico y romano, ¡ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gloriándose en los hombres, gloriándose en una religión, gloriándose en otro. Esa gloria en los hombres no es agradable a Dios. Por eso Pablo dice ahí, en el versículo 22, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todo es vuestro. Nosotros de Cristo. Es decir, ustedes no son de Pedro, ni ustedes son de Pablo, ni ustedes son de Fabio, ustedes son de Cristo. Ustedes son de Cristo, es lo que está diciendo ahí. Ustedes son de Cristo. Entonces, hermanos, ahí cuando dice todo es vuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Incluso él está diciendo: vea, ustedes no son de Pablo, Pablo es de ustedes. Sí, así le está diciendo. Ustedes no son de Pedro, Pedro es de ustedes. ¿Por qué? Pues porque ustedes son de Cristo. Y en Cristo está todo. En Cristo está todo. Cuando ellos dicen yo soy de Pablo, se están rebajando a un hombre, a la sabiduría de un hombre, y están siguiendo, tristemente, la vereda de los hombres perversos. Cuando ellos dicen yo soy de Pedro, yo soy de Fabio, yo soy de Henry, tristemente se están rebajando a un hombre, y es como si estuvieran sacando a Dios de su conocimiento. Al contrario, el mundo es de ustedes. Dios hizo el mundo para los hijos de Dios. Dios hizo el mundo para su disfrute, para su gozo, para su solaz. El mundo es de ustedes. ¿Por qué ustedes se quieren esclavizar a un hombre? Yo soy santista, yo soy petrista, yo soy uribista. Está siguiendo la senda antigua de los hombres perversos. ¿Por qué se quiere esclavizar a un hombre? ¿Por qué?
Si Dios es el creador del mundo. Es más, Dios hasta creó a esos hombres. Amén. Dios hasta creó a esos hombres. Dios le dio a esos hombres cierta inteligencia para hablar. Pero es Dios el que les dio esa inteligencia. ¿Por qué se tiene que esclavizar esta iglesia a decir que es uribista o que es petrista? No, no nos metamos en esa esclavitud. Porque nosotros somos de Dios, de Cristo. Va a decir que esta iglesia es de Fabio. No, no nos metamos en esa esclavitud, hermanos. Nosotros somos de Cristo. Pues si fuera por algo, yo diría mejor que seríamos de Pablo, ¿cierto? Es mejor que de Pablo. Y Pablo dije, no digan eso. Amén. Y Pablo mismo, no me metan en eso, amén. Después dice, el mundo es de ustedes. La vida es de ustedes también. Cristo Jesús vivió una vida aquí en la tierra en obediencia al Padre. Y ahora vive una vida en el cielo intercediendo por nosotros. Esa plenitud de vida de Él es la vida en abundancia que Él prometió a los que creemos en Él. Usted y yo, si es cristiano, tenemos una vida muy diferente a la vida del mundo. Sí, Señor. Porque, hermano, esa vida que dice, es que nadie me quiere, es que nadie me entiende, ¿para qué vivir? Yo creo, como me decía alguien a mí, Fabio, es que yo creo que yo no le hago falta a nadie. Así, cuando la persona dice eso ya está mal, ¿cierto? Va mala cosa. Es que yo creo que nadie me extraña, a mí nadie me extraña. Cuando alguien dice eso ya va mal. Una persona que piensa de esa manera, es que a mí nadie me extraña, es que a mí no me quiere, es que yo para qué estoy aquí, para qué existo. Yo le di un folleto a una mujer, mire, le traigo el folleto, descanso para el alma. Y después, a los 3, 4, 5 meses, no recuerdo, le pregunté, ¿se acuerda del folleto que yo le di? Y ella me dijo, el día que usted me dio ese folleto, yo decía, ¿para qué vivir? Y era importante dar un folleto. Y lo leí. Esta es una vida, pero otra vida es el que dice, Dios me ama, murió por mí, está intercediendo por mí. Amén. Tiene un propósito con mi vida. Amén. Me tiene aquí hasta que Él quiera. Ese está pensando distinto, ese tiene una vida diferente, amén. Colma sus deseos infinitos con el ser infinito. Porque el otro estará pensando, ¿qué voy a hacer el viernes por la noche? Todos los viernes pensando en eso. Esa no es vida. La muerte es de nosotros también. Dice que la muerte es de nosotros. Dice, el mundo, la vida, la muerte también es de ustedes. La muerte también es nuestra, de los cristianos, porque la muerte de Cristo fue una muerte en mi lugar. Cristo murió por mí. No solo vivió por mí, sino que también murió por mí. Y no solo murió por mí, murió en lugar mío. La muerte ahora no es una maldición. Cristo, para el cristiano, Cristo quitó el aguijón de la muerte. Y ahora la muerte es una liberación de nuestras penas en esta tierra, para pasar a una vida gloriosa con el Dios que venció la muerte. El presente es nuestro. El presente es nuestro porque todas las cosas obran para el bien de a los que a Dios aman. Porque es Dios quien pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque vivimos el presente como una oportunidad para servir al Dios del cielo y para servir a los demás. El presente es nuestro porque Dios está manifestando su vida en nuestra vida. Y el futuro es nuestro, como dice ahí, porque un día disfrutaremos de las glorias futuras, de las mejores bendiciones que están aún por venir. Todo es nuestro. Porque nosotros no somos de Pedro, ni de Pablo, ni de Fabio, ni de Omar, ni de Henry. Todo es nuestro porque somos de Cristo y Cristo es de Dios. No siga usted, mi amigo ni mi hermano, la ruta antigua de los hombres perversos, la senda antigua de los hombres malvados. No saque a Dios de su conocimiento. Y si usted no ha recibido a Cristo, hágalo. No hay otra salida. Sí, Señor. Vamos a orar. Así es.